Sar. Capítulo 2. Diré que su frente brilla más que nieve en valle oscuro. Diré su bondad sencilla y el carmín de su mejilla, como su inocencia puro. Gallego. Qué hermosa noche. Acércate, Teresa, ¿no te encanta respirar una brisa tan refrigerante? Para ti debe ser más hermosa la noche y las brisas más puras, para ti que eres feliz. Desde esta ventana ves a tu buen padre adornar por sí mismo con ramas y flores las ventanas de esta casa. Este día en que tanto has llorado debe ser para ti de placer y regocijo. Hija adorada, ama querida, esposa futura del amante de tu elección, ¿qué puede afligirte, Carlota? Tú ves en esta noche tan bella la precursora de un día más bello aún, del día en que verás aquí a tu Enrique. ¿Cómo lloras, pues? Hermosa, rica, querida. No eres tú la que debes llorar. Es cierto que soy dichosa, amiga mía, pero ¿cómo pudiera volver a ver sin profunda melancolía estos sitios que encierran para mí tantos recuerdos? La última vez que habitamos en este ingenio gozaba yo la compañía de la más tierna de las madres. También era madre tuya, Teresa, pues como tal te amaba, aquella alma era toda ternura. 4 años han corrido después de que habitó con nosotras esta casa. Aquí lucieron para ella los últimos días de felicidad y de vida. Pocos transcurrieron desde que dejamos esta hacienda y volvimos a la ciudad, cuando la atacó la mortal dolencia que la condujo prematuramente al sepulcro. ¿Cómo fuera posible que, al volver a estos sitios, que no había visto desde entonces, no sintiese el influjo de memorias tan caras? Tienes razón, Carlota, ambas debemos llorar eternamente una pérdida que nos privó, a ti de la mejor de las madres, a mí, pobre huérfana desvalida, de mi única protectora. Un largo intervalo de silencio sucedió a este corto diálogo, y nos aprovecharemos de él para dar a conocer a nuestros lectores las dos señoritas, cuya conversación acabamos de referir con escrupulosa exactitud, y el local en que se verificara la mencionada conversación. Era una pequeña sala baja y cuadrada, que se comunicaba por una puerta de madera pintada de verde oscuro, con la sala principal de la casa. Tenía además una ventana rasgada casi desde el nivel del suelo, que se elevaba hasta la altura de un hombre, con antepecho de madera formando una media luna hacia afuera, y con puertas también de madera, pero que a la sazón estaban abiertas para que refrescase la estancia la brisa apacible de la noche. Los muebles que adornaban esta habitación eran muy sencillos pero elegantes, y veíanse hacia el fondo, uno junto a otro, 2 catres de lienzo de los que se usan comúnmente en todos los pueblos de la isla de Cuba durante los meses más calurosos. Una especie de lecho flotante, conocido con el nombre de hamaca, pendía oblicuamente de una esquina a la otra de la estancia, convidando con sus blandas ondulaciones al adormecimiento que produce el calor excesivo. Ninguna luz artificial se veía en la habitación alumbrada, únicamente por la claridad de la luna que penetraba por la ventana. Junto a esta y frente una de otra estaban las dos señoritas sentadas en 2 anchas poltronas, conocidas con el nombre de butacas. Nuestros lectores hubieran conocido, desde luego, a la tierna Carlota en las dulces lágrimas que tributaba todavía a la memoria de su madre muerta, hacía 4 años. Su hermosa y pura frente descansaba en una de sus manos, apoyando el brazo en el antepecho de la ventana, y sus cabellos castaños divididos en 2 mitades iguales, caían formando multitud de rizos en torno de un rostro de 17 años. Examinado escrupulosamente a la luz del día aquel rostro, acaso no hubiera presentado un modelo de perfección, pero el conjunto de sus delicadas facciones, y la mirada llena de alma de 2 grandes y hermosos ojos pardos, daban a su fisonomía, alumbrada por la luna, un no sé qué de angélico y penetrante imposible de describir. Aumentaba lo ideal de aquella linda figura un vestido blanquísimo que señalaba los contornos de su talle esbelto y gracioso, y no obstante hallarse sentada, echábase de ver que era de elevada estatura y admirables proporciones. La figura que se notaba frente a ella presentaba un cierto contraste. Joven todavía, pero privada de las gracias de la juventud, Teresa tenía una de aquellas fisonomías insignificantes que nada dicen al corazón. Sus facciones nada ofrecían de repugnante, pero tampoco nada de atractivo. Nadie la llamaría fea después de examinarla, nadie empero la creería hermosa al verla por primera vez, y aquel rostro sin expresión parecía tan impropio para inspirar el odio como el amor.
Sus ojos de un verde oscuro bajo dos cejas rectas y compactas, tenían un mirar frío y seco que carecía igualmente del encanto de la tristeza y de la gracia de la alegría. Bien riese Teresa, bien llorase, aquellos ojos eran siempre los mismos. Su risa y llanto parecían un efecto del arte en una máquina, y ninguna de sus facciones participaba de aquella conmoción. Sin embargo, tal vez cuando una gran pasión o un fuerte sacudimiento hacía salir de su letargo a aquella alma apática, entonces era pasmosa la expresión repentina de los ojos de Teresa. Rápida era su mirada, fugitiva su expresión pero viva, enérgica, elocuente, y cuando volvían aquellos ojos a su habitual nulidad, admirábase el que los veía de que fuesen capaces de un lenguaje tan terrible. Hija natural de un pariente lejano de la esposa de don Carlos, perdió a su madre al nacer, y había vivido con su padre, hombre libertino que la abandonó enteramente al orgullo y la dureza de una madrastra que la aborrecía. Así fue desde su nacimiento oprimida con el peso de la desventura, y cuando por muerte de su padre fue recogida por la señora de B y su esposo, ni el cariño que halló en esta feliz pareja, ni la tierna amistad que la dispensó Carlota fueron ya suficientes a despojar a su carácter de la rigidez y austeridad que en la desgracia había adquirido. Su altivez natural constantemente herida por su nacimiento, y escasa fortuna que la constituía en una eterna dependencia, habían agriado insensiblemente su alma, y a fuerza de ejercitar su sensibilidad parecía haberla agotado. 8 años hacía, en la época en que comienza nuestra historia, que se hallaba Teresa bajo la protección del señor de B, único pariente en quien había encontrado afecto y compasión, y aunque fuese este tiempo el que pudiera señalar por el más dichoso de su vida, no había estado exento para ella de grandes mortificaciones. El destino parecía haberla colocado junto a Carlota para hacerla conocer por medio de un triste cotejo toda la inferioridad y desgracia de su posición. Al lado de una joven bella, rica, feliz, que gozaba el cariño de unos padres idólatras, que era el orgullo de toda una familia, y que se veía sin cesar rodeada de obsequios y alabanzas, Teresa humillada, y devorando en silencio su mortificación, había aprendido a disimular, haciéndose cada vez más fría y reservada. Al verla siempre seria e impasible se podía creer que su alma imprimía sobre su rostro aquella helada tranquilidad, que a veces se asemeja a la estupidez, y sin embargo aquella alma no era incapaz de grandes pasiones, mejor diré, era formada para sentirlas. Pero, ¿cuáles son los ojos bastante perspicaces para leer en una alma, cubierta con la dura corteza que forman las largas desventuras? En un rostro frío y severo muchas veces descubrimos la señal de la insensibilidad, y casi nunca adivinamos qué es la máscara que cubre al infortunio. Carlota amaba a Teresa como a una hermana, y acostumbrada ya a la sequedad y reserva de su carácter, no se ofendió nunca de no ver correspondida dignamente su afectuosa amistad. Viva, ingenua e impresionable, apenas podía comprender aquel carácter triste y profundo de Teresa, su energía en el sufrimiento y su constancia en la apatía. Carlota, aunque dotada de maravilloso talento, había concluido por creer, como todos, que su amiga era uno de aquellos seres buenos y pacíficos, fríos y apáticos, incapaces de crímenes como de grandes virtudes, y a los cuales no debe pedírseles más de aquello que dan, porque es escaso el tesoro de su corazón. Inmóvil Teresa enfrente de su amiga estremecióse de repente con un movimiento convulsivo. «Oigo», dijo, «el galope de un caballo, sin duda es tu Enrique». Levantó su linda cabeza Carlota de B, y un leve matiz de rosa se extendió por sus mejillas. «En efecto», dijo, «oigo galopar, pero Enrique no debe llegar hasta mañana. Mañana fue el día señalado para su vuelta de Guanaja. Sin embargo, puede haber querido anticiparlo». «Ah, sí. Él es. Ya oigo su voz que saluda a papá». «Teresa, tienes razón», añadió echando su brazo izquierdo al cuello de su prima, mientras enjugaba con la otra la última lágrima que se deslizaba por su mejilla, «tienes razón en decirlo. Soy muy dichosa». Teresa, que se había puesto en pie y miraba atentamente por la ventana, volvió a sentarse con lentitud. Su rostro recobró su helada y casi estúpida inmovilidad, y pronunció entre dientes: «Sí, eres muy dichosa». No lloraba ya Carlota. Los penetrantes recuerdos de una madre querida se desvanecieron a la presencia de un amante adorado. Junto a Enrique nada ve más que a él. El universo entero es para ella aquel reducido espacio donde mira a su amante,
porque ama a Carlota con todas las ilusiones de un primer amor, con la confianza y abandono de la primera juventud, y con la vehemencia de un corazón formado bajo el cielo de los trópicos. 3 meses habían corrido desde que se trató su casamiento con Enrique Atua, y en ellos diariamente habían sido pronunciados los juramentos de un eterno cariño, juramentos que eran para su corazón tierno y virginal tan santos e inviolables, como si hubiesen sido consagrados por las más augustas ceremonias. Ninguna duda, ningún asomo de desconfianza había emponzoñado un afecto tan puro, porque cuando amamos por primera vez hacemos un dios del objeto que nos cautiva. La imaginación le prodiga ideales perfecciones, el corazón se entrega sin temor, y no sospechamos ni remotamente que el ídolo que adoramos puede convertirse en el ser real y positivo que la experiencia y el desengaño nos presenta, con harta prontitud, desnudo del brillante ropaje de nuestras ilusiones. Aún no había llegado para la sensible isleña esta época dolorosa de una primera desilusión. Aún veía a su amante por el encantado prisma de la inocencia y del amor, y todo en él era bello, grande y sublime. ¿Merecía Enrique Atua una pasión tan hermosa? ¿Participaba de aquel divino entusiasmo que hace soñar un cielo en la tierra? ¿Comprendía su alma a aquella alma apasionada de la que era señor? Lo ignoramos. Los acontecimientos nos lo dirán en breve y fijarán en este punto la opinión de nuestros lectores. No queriendo anticiparles nada, nos limitaremos por ahora a darles algún conocimiento de las personas que figuran en esta historia y de los acontecimientos que precedieron a la época en que comenzamos a referirla. Fin del capítulo 2.